El video que están viendo muestra las últimas imágenes de la pequeña Emilia, caminando con total tranquilidad junto a un hombre en quien su familia confiaba plenamente. Después de ese instante, Emilia desapareció, dando inicio a 4 días de búsqueda desesperada por parte de sus seres queridos y de toda la ciudad, hasta que su cuerpo fue hallado en un barranco a un costado de la carretera Loja-Catamayo. Pero la verdad comenzó a salir a la luz. Esto podría no ser solo el crimen de una sola persona, sino la huella de una red criminal oscura que operaba en silencio, escondida tras la fachada de la confianza. Emilia tiene 9 años y cursa 6º grado en la escuela primaria Zoila Alvarado de Jaramillo, en pleno centro de Loja. Su rutina era simple y segura: salir a las 12:30, caminar hasta la esquina cercana a la entrada, esperar el autobús y volver a casa. Pero el viernes 15 de diciembre de 2017, todo se quebró. Emilia no regresó. Los minutos se volvieron horas y el silencio se volvió miedo. Sus padres salieron desesperados a buscarla, llamaron a familiares, amigos y vecinos, y la noticia se extendió con rapidez por el barrio hasta sacudir a toda la ciudad. La pregunta era una sola: ¿qué había pasado con Emilia Benavides? Intentaron reconstruir sus últimos pasos. Esa mañana había asistido a clases como siempre, sin conflictos, sin señales extrañas, sin ninguna alerta evidente. La primera pista llegó gracias a un vecino dueño de una pequeña tienda cerca de la escuela. Aseguró haberla visto entrar tras la salida, saludar con educación y pedir una botellita de agua. Hablaron unos segundos y ella se fue, como cualquier día. El testimonio se confirmó de inmediato. Una cámara de seguridad registró a Emilia con su uniforme de educación física, conversando con el tendero, la botella en la mano, y luego alejándose del encuadre. Después de ese momento, comenzó el vacío. Después de que el video de la tienda llegó a la policía, el caso dio un giro total. Se levantó el informe oficial y dejó de tratarse como un simple menor extraviado para investigarse como secuestro. Revisaron una y otra vez cada cámara cerca de la escuela y a lo largo de la ruta que Emilia solía tomar. Según la línea de tiempo, alrededor de las 12:30, ella salió y caminó hacia la parada Sauces Norte. Pero en el instante en que salió del alcance de las cámaras, se desvaneció. Esa noche empezó una carrera desesperada contra el tiempo. Familiares, amigos, vecinos y luego desconocidos recorrieron calles, parques, terminales y hospitales, casi sin dormir. La búsqueda creció tanto que su padre confesó que jamás imaginó ver a tanta gente movilizada por una niña de 9 años. Entre lágrimas, los padres repetían un solo deseo: que Emilia volviera. La describían como una niña tranquila, humilde y buena. Su vida giraba alrededor de sus hijas, y la ausencia les arrancaba el alma. El sábado y el domingo, la organización se volvió más metódica. Zonas divididas, volantes, puertas tocadas una a una. Las redes sociales en Ecuador estallaron con su rostro y su nombre, y la historia cruzó fronteras. Sin una pista firme, empezó a circular un temor aún más oscuro. Pero 4 días después, el 19 de diciembre de 2017, la esperanza se quebró. Se halló un cuerpo gravemente afectado por el fuego, y los indicios señalaban que era Emilia. La ciudad entera quedó suspendida en el mismo dolor que su familia había temido desde el primer minuto. Los resultados del examen forense revelaron la gravedad del caso. Emilia estaba sin vida, y había indicios de que el agresor había intentado destruir la evidencia con fuego. Su cuerpo fue arrojado a un barranco cerca de la carretera Loja-Catamayo, a unos 400 metros de la vía, como si el agresor quisiera enterrar la historia para siempre. El ministro del Interior anunció esto por televisión, y las esperanzas de todo el país se transformaron en indignación y reclamos de justicia. Un día después, el 20 de diciembre de 2017, la policía arrestó a un hombre.
La clave fue la grabación de la cámara de seguridad. Emilia apareció uniformada con una mochila al hombro y luego caminó junto a un adulto sin mostrar miedo, como si lo conociera. Esto cambió la hipótesis. El incidente no parecía ser un secuestro fortuito, sino alguien a quien conocía. El hombre fue identificado como José Fabián Nero Robalino, apodado El Chino, quien fue la última persona vista con ella en vida. En cuanto la policía identificó al hombre que caminaba con Emilia, lo detuvieron. Lo impactante no fue la captura, sino su confesión. José Fabián Nero Robalino, El Chino, admitió que fue a buscarla a la salida de la escuela. Emilia lo siguió sin desconfiar porque era conocido de la familia. Había trabajado con sus padres en su negocio de eventos y clases de baile, a veces como profesor y a veces como artista. Aprovechó esa cercanía para engañarla con una frase simple, que su papá la esperaba cerca. Las cámaras muestran a la niña caminando tranquila tras él, sin forcejeos ni señales de alarma. Ella creyó que iba a un lugar seguro. En el interrogatorio, Nero dijo que la llevó a una zona apartada y reconoció vínculos con un grupo delictivo que operaba en Internet. Su objetivo era obtener material ilegal de Emilia bajo instrucciones de esa red. Por respeto a la memoria de la niña, los detalles sensibles fueron omitidos en los expedientes y en los medios. Pero la conclusión fue clara. Se la llevó con un propósito criminal y organizado. En su declaración, José Fabián Nero, El Chino, afirmó que al inicio no pretendía matar a Emilia. Dijo que todo se salió de control cuando entró en pánico por miedo a que la niña lo delatara a él y a otros implicados. Ese temor, según su versión, lo llevó a eliminar cualquier posibilidad de denuncia. También aseguró que no estuvo solo después del hecho. Señaló a Manuel Ambuldi, un taxista que habría ayudado a trasladar el cuerpo y que, según la investigación, sabía lo que hacía por su vínculo con el mismo grupo. La otra persona mencionada fue Tania Yusibet A., una mujer trans, a quien ubicó como apoyo en la fase posterior. Con esto, el caso dejó de verse como el acto aislado de un hombre y empezó a dibujar una cadena de adultos con roles distintos. La policía actuó rápido. Nero, Ambuldi y Tania fueron detenidos y recibieron prisión preventiva por 90 días, mientras la fiscalía completaba el expediente. Los cargos: secuestro, homicidio. Dentro de la prisión, un video grabado en secreto por los propios internos empezó a circular por internet. En las imágenes se escuchaban frases cargadas de odio, que dejaban clara la intención de hacer justicia por mano propia y castigar a los recién llegados, especialmente a quienes tuvieran relación con el caso de Emilia. El caso se había vuelto tan famoso que incluso quienes cumplían condena sabían quiénes eran los 3 sospechosos y de qué se les acusaba. Conscientes del nivel de peligro, apenas los 3 sospechosos se entregaron, las autoridades decidieron trasladarlos a otro centro de detención. El plan se presentó como un protocolo de protección, una ruta separada, custodia permanente, y el objetivo de evitar el área donde se encontraba el grupo de reclusos más hostil. Sin embargo, durante el procedimiento de ingreso, ocurrió algo difícil de explicar. En lugar de ser llevados a una zona aislada o a un área de resguardo especial, los 3 fueron encerrados juntos en una misma celda. Allí estaban José Fabián Nero, el taxista Manuel Ambuldi y una mujer trans llamada Tania Yusibet A. Pero aún así, permanecieron confinados con otros 2 hombres, sin una clasificación clara ni medidas de protección visibles. Poco después, se filtró información desde el interior del centro. Había indicios de que José Nero había muerto dentro de la celda. La noticia se propagó por todo el país a una velocidad brutal. La reacción pública fue inmediata y contundente. ¿Cómo podía morir un sospechoso clave, alguien a quien se le atribuía información sobre una posible red criminal mientras seguía bajo investigación? La gente exigía una explicación clara. ¿Por qué una figura tan importante no estaba bajo resguardo estricto cuando todo el mundo sabía que era blanco del odio social? ¿Su muerte fue un suicidio
¿O hubo una mano externa que intervino para silenciarlo para siempre? Bajo una presión pública enorme, la policía se vio obligada a abrir una investigación aparte por la muerte ocurrida en la celda número 12. Para calmar a la población, el presidente de la República apareció en cadena nacional, habló ante sus ministros y pidió que el caso de Emilia se priorizara al máximo, subrayando además la necesidad de esclarecer la naturaleza de la muerte de José Nero, si se trató de un suicidio o del resultado de una ejecución deliberada. Desde ese momento, el caso de Emilia dejó de ser solo la historia de una víctima joven. Se convirtió en una prueba para todo el sistema. ¿La verdad saldría a la luz o quedaría enterrada para siempre junto con el hombre que murió en la celda número 12? Tras varios días de alboroto en torno a la misteriosa muerte en el centro de reclusión, la información oficial fue dándose a conocer poco a poco. El cuerpo de Fabián Nero, principal sospechoso en el secuestro y asesinato de Emilia Benavides, fue hallado en el Centro de Rehabilitación Regional de Turi, en la provincia de Azuay. Antes de eso, Nero y los otros dos sospechosos habían sido trasladados desde Loja hasta allí, después de que surgieran amenazas dirigidas contra ellos en la cárcel de la ciudad. En teoría, este traslado se realizó para protegerlos del riesgo de ser atacados por otros reclusos. Los tres fueron ingresados en la cárcel de Turi alrededor de las 5:30 de la mañana. Sin embargo, poco más de una hora después, hacia las 7:15, los guardias descubrieron que Nero ya estaba muerto en la celda. Dentro de la habitación había un sistema de literas de varios niveles, donde los tres sospechosos compartían un espacio reducido. Según el informe inicial, se consideró que Nero se había quitado la vida. Los otros dos sospechosos, el conductor de taxi y la persona trans, declararon que en ese momento estaban dormidos y que no notaron nada extraño hasta que apareció el personal de guardia. Estas declaraciones fueron registradas como datos iniciales, pero aún debía esperarse la conclusión final del proceso de autopsia y peritaje forense. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reconoció la muerte de Nero fue un duro golpe para el curso de la investigación. Subrayó que, en calidad de sospechoso central, Nero podía aportar información clave sobre la red de trata y explotación de menores que operaba detrás. El hecho de que muriera tan pronto, en un lapso muy corto tras su traslado, hizo que los investigadores perdieran una fuente de información considerada directa y la más importante. A partir de entonces, el caso de Emilia dejó de girar únicamente en torno a una niña a la que le arrebataron la vida, para arrastrar también una serie de dudas sobre la responsabilidad del sistema penitenciario, sobre sus fallas de seguridad y sobre la posible existencia de una fuerza en las sombras que intentaba borrar toda huella vinculada a la red delictiva detrás de la muerte de Emilia Benavides. Tras la controvertida muerte de José Fabián Nero en la celda, la duda sobre si realmente se quitó la vida o fue obligado a guardar silencio seguía en el aire. No hay que olvidar que él había admitido ser parte de una organización delictiva con estructura, y el hecho de que un eslabón así desapareciera tan rápido hizo que muchos creyeran que había personas detrás que no querían en absoluto que siguiera diciendo nada más. El tiempo pasó. Enero y luego febrero transcurrieron en una atmósfera pesada, hasta que, el 16 de marzo de 2018, el caso entró de pronto en una nueva etapa. Se abrió un juicio, se hicieron públicas las acusaciones oficiales, y un total de 18 personas fueron detenidas dentro de la misma red criminal. Aunque ya había muerto, lo que Nero había aportado antes se convirtió en la clave. A partir de las pistas que dejó, los investigadores rastrearon teléfonos móviles, cadenas de mensajes y comunicaciones cruzadas entre varios números y diferentes cuentas. Entre ellas, surgió un personaje misterioso conocido solo por el alias 10, a quien se consideraba la persona que ejercía el mando dentro del grupo. Hasta ese momento, nadie sabía quién era realmente. No tenía nombre, no tenía rostro, solo era un alias que se repetía en los datos de las comunicaciones
y que en ese entonces estaba siendo buscado. Con base en todas esas huellas, la oficina de la Fiscalía y las unidades especializadas de la Policía Nacional lanzaron, de madrugada, un amplio operativo de manera simultánea en 6 provincias. Numerosas viviendas y lugares sospechosos fueron allanados, entre ellos una casa en la ciudad de Loja, donde varios individuos fueron reducidos y detenidos. Se incautaron computadoras, teléfonos y dispositivos de almacenamiento de datos para su análisis. La fiscal Bella Castillo, responsable de la investigación del caso de Emilia, confirmó que este operativo formaba parte de una causa especial llamada Red del Sur. La línea de investigación mostraba que se trataba de una estructura delictiva que operaba a nivel nacional, aprovechándose de la tecnología y del espacio digital para explotar y abusar de menores de edad. En los expedientes oficiales, el caso de Emilia está señalado como uno de los más graves. Ella no solo es víctima de una red delictiva que se aprovecha de menores, sino también la persona que tuvo que pagar con su propia vida. A partir de allí, el caso dejó de ser la historia privada de una familia para convertirse en el eje de una investigación de alcance nacional. La investigación no estuvo a cargo únicamente de la Fiscalía, sino que fue el resultado de la coordinación con la Policía Nacional y con unidades especializadas. En los allanamientos simultáneos, las autoridades incautaron numerosas pruebas en los domicilios de los sospechosos: teléfonos móviles, cámaras, tarjetas de memoria y otros dispositivos tecnológicos, todos con la capacidad de contener datos directamente relacionados con esta red. Cuando se analizaron los dispositivos, la verdad que salió a la luz fue aún más dura. No solo había imágenes de Emilia, sino que también aparecían indicios de muchos otros niños. La estructura operativa de la red empezó a perfilarse con claridad. Los menores eran sacados de su entorno seguro por lapsos breves, llevados a lugares discretos como hoteles, sometidos a agresiones graves y grabados en video. Luego, ese material se vendía a quienes estuvieran dispuestos a pagar por acceder a él. Ante ese panorama, muchos creyeron que las 18 personas detenidas no eran más que el nivel más bajo, los ejecutores, los intermediarios, y no quienes realmente daban las órdenes. Los cerebros que organizaban, asignaban tareas, coordinaban y obtenían el mayor beneficio, seguían siendo un vacío en los expedientes, lo que obligaba a la investigación a seguir profundizando en lugar de cerrarse apresuradamente. La sociedad empezó a entender que, si todo se quedaba en unas cuantas condenas contra piezas sacrificables, el riesgo de que surgieran nuevos casos, como el de Emilia Benavides, seguiría presente, no solo en Ecuador, sino en cualquier lugar donde este tipo de redes echara raíces. Debido a la gravedad excepcional del caso, la Fiscalía anunció que solicitaría una pena de 40 años de prisión, la sanción más alta que se puede imponer a una persona en Ecuador, para quienes fueran identificados como responsables directos. Paralelamente, en la opinión pública y entre los legisladores, surgió la propuesta de crear una norma llamada Ley Emilia, con el objetivo de endurecer aún más el marco legal contra los delitos dirigidos a menores, elevar el nivel de protección de las víctimas infantiles y convertir la tragedia de Emilia en un hito que obligara a todo el sistema a cambiar, para reducir al mínimo la posibilidad de que historias similares se repitieran. Desde que la red delictiva fue desenmascarada, el caso de Emilia no se detuvo solo en la exigencia de responsabilidades penales, sino que también abrió un gran debate sobre el sistema jurídico. Muchos fiscales, jueces y personas que seguían el caso consideraban que las penas actuales aún no tenían suficiente efecto disuasorio. En Ecuador no existe la figura de la cadena perpetua, de modo que, para crímenes especialmente graves como el de Emilia, se empezó a reclamar marcos penales más largos, casi equivalentes a pasar el resto de la vida en prisión. A partir de ahí, la idea de una ley llamada Ley Emilia comenzó a mencionarse cada vez más. Su objetivo era endurecer las penas para los delitos dirigidos contra menores, elevar el nivel de protección legal para los niños y obligar al sistema a reaccionar de forma más rápida y más contundente cada vez que un menor desapareciera.
Muchas voces sostenían que, si esta ley llegaba a hacerse realidad, no solo sería necesaria para Ecuador, sino que también debería servir de modelo para muchos otros países de la región. En paralelo a la discusión sobre la ley, las autoridades también se vieron obligadas a revisar la forma en que respondían ante los casos de desaparición. El Ministerio del Interior declaró que el bienestar de niños, niñas y adolescentes era una de las prioridades más altas dentro de la política de seguridad. A partir de ello, se fue implementando un nuevo mecanismo de alerta de emergencia similar al sistema de alerta Amber en otros países, pero que en Ecuador llevaría el nombre de Alerta Emilia. Este mecanismo funciona basándose en la difusión rápida de la imagen y los datos del menor desaparecido a través de los medios tradicionales y de las redes sociales durante las primeras horas consideradas de oro en un caso de desaparición. La idea es que, en lugar de que solo la familia y la policía busquen, toda la comunidad, todo el país, sea movilizado como una red de eslabones al mismo tiempo. Ecuador fue presentado como un país pionero en América del Sur en la aplicación de este modelo de alerta. En el momento en que se pronunciaron estas declaraciones, el caso de Emilia aún no se había cerrado por completo. Quedaban preguntas abiertas, posibles responsables que todavía no habían salido a la luz, y líneas de investigación que debían continuar en los meses siguientes. Pero, fuera cual fuera el resultado final, una cosa ya estaba clara. El nombre de Emilia Benavides no quedaría ligado únicamente a un caso doloroso, sino también a todo un proceso de cambio. Desde el endurecimiento del entramado legal y la persecución de las organizaciones criminales, hasta la creación de nuevos mecanismos de alerta destinados a evitar que más niños desaparezcan en silencio. En muchos países del mundo ya existen procedimientos de prevención específicos para los casos de desaparición de menores de edad. Cada lugar tiene una denominación simbólica, a veces es un nombre, a veces es un color, pero todos se basan en el mismo principio. Hay que procesar la información de manera organizada, técnica y urgente desde los primeros minutos en que un niño desaparece. Después del caso de Emilia, Ecuador también creó y activó un sistema de este tipo, llamado Alerta Emilia. No se trata solo de un nombre para recordar a la víctima, sino de todo un protocolo concreto, el conjunto de pasos que la policía y las autoridades competentes deben seguir cuando reciben la denuncia de la desaparición de un niño. El objetivo es reducir al máximo los tiempos de respuesta, movilizar a la comunidad lo más rápido posible y crear un mecanismo de protección activa para la niñez, de modo que tragedias similares ya no puedan ocurrir con tanta facilidad o que, si ocurren, sean atendidas a la mayor velocidad posible. El caso de Emilia Benavides, por lo tanto, no es solo la historia de una niña de 9 años llena de energía que cayó en manos de un grupo de delincuentes enfermos. Es una herida compartida que obliga a toda la sociedad a enfrentar el nivel de crueldad que el ser humano puede ejercer contra un niño y a replantearse la manera en que protege a sus hijos. Incluso quienes relatan el caso, los investigadores, los periodistas, o cualquiera que se adentra a fondo en este expediente, difícilmente pueden expresar por completo la sensación de estupor ante el grado de maldad que ese grupo llegó a mostrar. Cuando el caso se menciona en programas de investigación, como Martes de Misterio, no se limita solo a relatar detalle por detalle, sino que también es un recordatorio de la responsabilidad compartida. No permitir que el nombre de Emilia sea solo una cifra en las estadísticas de víctimas, sino un símbolo de una nueva frontera de la que la sociedad no puede retroceder. Muchas personas, después de escuchar la historia, han dedicado un minuto para recordarla, pidiendo que se haga justicia hasta el final y deseando que todos los implicados, desde quienes actuaron directamente hasta quienes se beneficiaron desde las sombras, paguen por ello. El legado doloroso que deja Emilia es un nuevo sistema de alerta, debates sobre leyes más severas y una llamada de atención dirigida a los padres, a las escuelas y a las instituciones públicas. Detrás del nombre de Emilia Benavides no hay solo una tragedia, sino también una pregunta para todo un país. Si tendrá la suficiente determinación para proteger a otros niños
antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál crees que es el detalle más sospechoso de este caso? Comparte tu opinión en los comentarios.